Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Hoy traigo una historia que ha dejado a todos los fans de Afra Sarraoğlu y Mert Ramazan Demir completamente sin palabras. ¿Qué está pasando entre ellos? Una poesía, un libro y una frase que ha encendido todas las redes sociales, lo hice inmortal sin que él lo supiera. Todo comenzó cuando Afra Sarraoğlu publicó un fragmento de su nuevo libro en redes. En una de las páginas aparecía un poema que muchos reconocieron al instante, las palabras parecían pertenecer a Mert Ramazan Demir. Los fans no tardaron en comparar versos, buscando similitudes con los que Mert había compartido hace un tiempo en sus redes personales. La coincidencia era demasiado exacta para ser casualidad. No sabía que mis palabras tendrían un eco tan grande, comentó Mert en una historia poco después de que se viralizara el fragmento. En el poema, se hablaba de un amor silencioso, de miradas que no necesitan palabras y de una despedida que nunca se dijo. Los fans comenzaron a especular, ¿es este el cierre poético de su historia juntos? Afra, al ser cuestionada por periodistas, sonrió con calma y respondió, cada palabra que escribo tiene una parte de mi verdad. Pero algunas verdades solo viven en el arte. Una frase que desató aún más la curiosidad. Enseguida, sus seguidores llenaron los comentarios de teorías, unos afirmaban que el poema era una despedida definitiva, otros, que era una declaración de amor disfrazada de verso. A veces uno escribe para liberarse, no para recordar, agregó Afra en una entrevista televisiva, dejando entrever que su relación con Mert había sido más profunda de lo que ambos habían admitido públicamente. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue la dedicatoria del libro, a quien sin saberlo, se convirtió en mi eternidad. Los medios turcos no tardaron en hacer eco de la noticia. Se hablaba de reconciliación, de encuentros secretos y de mensajes ocultos. Algunos testigos aseguraban haberlos visto juntos en un pequeño café en Estambul hace apenas unos días. Otros decían que solo eran amigos intentando recuperar una vieja complicidad. Sin embargo, los gestos en las redes contaban otra historia. Mert dejó un me gusta en una publicación de Afra con la frase las heridas que sanan también florecen. Y ella, pocas horas después, publicó una foto con el libro abierto justo en la página del poema en cuestión. El detalle que nadie pasó por alto fue la firma de Mert en un evento literario reciente. Cuando le preguntaron si se había inspirado en alguien para escribir sus versos, respondió con una sonrisa misteriosa, inspiración es una palabra pequeña para alguien tan grande. Los asistentes reaccionaron con risas y aplausos, pero las redes sociales lo interpretaron como una clara referencia a Afra. No me sorprende, escribió una fan en Twitter. Ellos dos siempre comunicaron más con silencios que con palabras. Y, efectivamente, la historia de ambos siempre se caracterizó por los gestos sutiles, miradas en eventos, coincidencias en publicaciones, frases similares que parecían responderse mutuamente a través del tiempo. Sin embargo, lo que parecía un simple intercambio de sutilezas literarias pronto se transformó en una especie de diálogo poético a través de las redes. Cada publicación, cada frase, cada me gusta era analizado al detalle por los seguidores, que buscaban descifrar si entre líneas seguía existiendo amor o si solo quedaba nostalgia. Un día después de la polémica, Afra compartió una imagen en blanco y negro con la frase, algunos capítulos no se cierran, simplemente se leen en silencio. En cuestión de minutos, el nombre de ambos volvió a ser tendencia. Mert, por su parte, publicó una fotografía de un amanecer con una cita que parecía una respuesta directa, el silencio también escribe finales. Las redes explotaron, ¿era casualidad o seguían hablándose a través de la poesía? Los fans más atentos descubrieron que en la contraportada del libro de Afra aparecía una inicial escondida, una M dibujada con tinta dorada entre las líneas del diseño. Algunos afirmaron que era un homenaje sutil, otros creyeron que era una simple coincidencia de estilo. Pero en el mundo de los seguidores de esta pareja, nada se considera casual. Las revistas de espectáculos comenzaron a publicar titulares como Afra y Mert, amor,
arte y despedidas escritas o el poema que los volvió eternos. Los periodistas siguieron cada paso de ambos, incluso analizando las playlists que compartían en sus cuentas públicas. Curiosamente, ambos escuchaban las mismas canciones en los mismos días, melodías melancólicas, letras sobre reencuentros imposibles y promesas que el tiempo no logra borrar. Durante una gala de premios en Estambul, Afra fue vista con el mismo colgante que había usado en una sesión de fotos junto a Mert años atrás. Los fotógrafos no tardaron en captarlo y las imágenes se volvieron virales. Al día siguiente, Mert publicó una historia con una frase tomada de un poema antiguo: lo que se ama de verdad nunca se pierde, solo cambia de forma. Las especulaciones crecían, pero ninguno de los dos confirmaba nada. Mientras tanto, las librerías agotaban los ejemplares del libro de Afra. Las firmas del libro se llenaban de seguidores que no solo querían conocerla, sino preguntarle si aquel poema realmente hablaba de Mert. Ella, siempre serena, respondía con una sonrisa y una frase que ya se volvió su sello personal: las palabras encuentran su camino, aunque uno no las busque. Los expertos literarios también comenzaron a analizar el texto desde una perspectiva más profunda. Algunos destacaban el uso del simbolismo del tiempo, de la memoria y de la eternidad como una forma de retratar un amor que trasciende lo físico. Otros decían que el libro era una catarsis emocional, una despedida transformada en arte. Por otro lado, Mert concedió una entrevista para una revista cultural en la que habló sobre su proceso creativo. Cuando el periodista mencionó el libro de Afra, él hizo una pausa, sonrió y dijo: a veces, dos historias distintas pueden tener el mismo corazón. La frase fue interpretada como una confirmación poética de su conexión. Con el paso de los días, nuevas teorías aparecieron. Algunos fans aseguraban que ambos planeaban una colaboración artística, quizás una película o una lectura conjunta de poemas. Otros creían que su historia estaba viviendo un nuevo comienzo lejos de las cámaras. Lo cierto es que, pese a toda la atención mediática, Afra y Mert parecían comunicarse únicamente a través del arte, como si cada verso fuera una carta que el otro debía interpretar. En los últimos días, Afra publicó una foto desde un antiguo teatro con una cita de Federico García Lorca: el amor es eterno mientras dura. Y unas horas después, Mert compartió una imagen de un escenario vacío con la descripción: el telón cae, pero la historia sigue viva. Nadie sabe si fue coincidencia o un guiño intencional, pero los seguidores lo tomaron como una confirmación de que, más allá de las palabras, su historia aún no ha terminado. Porque tal vez, como dicen muchos de sus fans, lo suyo nunca fue una relación común, fue una poesía compartida entre dos almas que eligieron expresarse a través del arte. Una historia que, aunque escrita en silencio, sigue resonando en los corazones de quienes creen que algunos amores, simplemente, no necesitan ser explicados, solo recordados. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que esta poesía es una despedida o una nueva oportunidad? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas historias del mundo de los famosos. Hasta la próxima, mis queridos seguidores.